Bienvenidos a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sobre todo muchas sonrisas. Hoy, amigos míos, les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades, del amor, del drama y, por supuesto, de la comedia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues del epicentro de todo este embrollo, la broma épica que Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, se hicieron mutuamente. Sí, amigos, la broma que lo cambió todo. Bueno, quizás no lo cambió todo, pero definitivamente nos regaló momentos inolvidables. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Love is in the Air, y si no lo son, tienen que verla. Es una serie romántica increíble, llena de química, risas y momentos que te hacen suspirar. Y por supuesto, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que saltó a la vista de todos, traspasando la pantalla y generando un fervor entre los fans que, bueno, ya todos conocemos. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de conversación apasionante. Desde el inicio de la serie, la chispa entre ellos era innegable. Los rumores de romance, las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, todo apuntaba a algo más allá de la amistad y el trabajo. Y para ser honestos, a muchos de nosotros nos encantaba la idea de que Cupido también hubiese hecho de las suyas fuera del set. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de rumores, sino de una broma. Una broma que nos dejó a todos con la boca abierta. Y es que, como verán, Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo son actores talentosos, sino que también tienen un sentido del humor increíblemente agudo. Son de esos que les encanta reírse, y sobre todo, hacer reír a los demás. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de la broma, quiero recordarles algo muy importante. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta familia digital, te pido que te suscribas al canal. Es completamente gratis, y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Me ayudarías muchísimo. Y por supuesto, déjame un like si te gustan mis vídeos, eso me da mucho ánimo para seguir creando contenido para ustedes. Un abrazo enorme. Bien, ahora sí, vamos a lo bueno. La broma. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Aquí vamos con los detalles. Resulta que durante el rodaje de Love is in the Air, Kerem y Hande eran inseparables. Pasaban horas juntos ensayando, hablando, riendo. Y en ese ambiente de confianza y complicidad, ¿qué esperaban? Las bromas estaban a la orden del día. Pero, ¿quién fue el primero en lanzar la bomba? ¿Quién fue el genio detrás de esta épica hazaña cómica? Pues, según cuentan, fue Hande la que empezó a planear algo. Y como era de esperarse, Kerem no se quedó atrás. Esto era una competencia. La broma en cuestión involucró a un perro. Sí, un perro. Hande, con su astucia, ideó un plan para asustar a Kerem. La actriz, al parecer, sabe que Kerem siente un poco de, digamos, temor a los perros grandes. Así que, con la ayuda de algunos amigos y colegas del equipo de producción, organizó una situación que dejó a Kerem helado. Imaginemos la escena, estaban en el set, grabando una escena romántica. Kerem, concentrado en su papel, estaba a punto de decir una frase romántica cuando, de repente, un enorme perro, de esos que parecen osos, irrumpe en el set. Y claro, el perro no era cualquier perro, era uno grande, peludo y con una mirada que, para Kerem, debía ser bastante amenazante. Hande, por su parte, fingía sorpresa, gritando y actuando como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. La reacción de Kerem, según las historias y los vídeos que circulan por internet, fue de lo más graciosa. Se dice que pegó un grito, se echó para atrás y casi sale corriendo del set. La imagen de Kerem Bürsin, el galán, el hombre fuerte, el actor de renombre, aterrorizado por un perro, es algo que todos quisiéramos ver. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, no hay un vídeo completo de esa escena. Pero las descripciones y las fotos que han trascendido son más que suficientes para imaginar la situación. Hande, por supuesto, no pudo aguantar la risa. La broma había funcionado a la perfección. Kerem, al darse cuenta de que todo era un montaje, se unió a la risa, pero seguro que le dio un buen susto. La venganza es un plato que se sirve frío. Y Kerem, con su ingenio y picardía, no iba a dejar pasar la oportunidad de devolver el favor.
Pero la cosa no se quedó ahí. Después de la broma del perro, el ambiente en el set, si ya era bueno, se volvió aún más relajado y lleno de risas. La complicidad entre Kerem y Ande se hizo aún más evidente. Los miembros del equipo, contagiados por la energía positiva, se sumaron a la diversión. Y es que ¿quién no disfruta de un buen ambiente de trabajo donde la amistad y el buen humor son la norma? El éxito de Love is in the Air no solo se debió a la cautivadora historia y a la química innegable entre los protagonistas, sino también a la atmósfera de camaradería que reinaba en el set. Era como una gran familia, donde cada miembro se sentía valorado y respetado. Y eso sin duda se reflejaba en la calidad del trabajo final. Volviendo a la broma, la venganza de Kerem fue épica, digna de una película de comedia. Pero antes de relatarla, quiero detenerme un momento para hablar de algo importante, la importancia de reírse de uno mismo. En la vida, todos tenemos nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y a veces es fácil dejarse llevar por la seriedad, por la preocupación, por el estrés. Pero, ¿qué pasa cuando nos permitimos reírnos de nuestras propias imperfecciones? Cuando aceptamos que no somos perfectos y que está bien equivocarse. La risa tiene un poder curativo increíble. Nos ayuda a liberar tensiones, a reducir el estrés, a mejorar nuestro estado de ánimo. Y sobre todo, nos ayuda a conectar con los demás. Reír juntos crea lazos, fortalece las relaciones y nos hace sentir más unidos. Kerem y Ande con sus bromas, nos demostraron que no hay nada de malo en ser un poco tontos de vez en cuando. Que es saludable reírse de uno mismo y de los demás. Que la vida es mucho más divertida cuando la tomamos con humor. Y ahora sí vamos con la venganza de Kerem. La respuesta de Kerem a la broma de Ande fue aún más elaborada, más ingeniosa y mucho más épica. Kerem, con la ayuda del equipo, planeó una broma que involucraba a una araña gigante. Sí, una araña gigante de utilería, pero obviamente muy realista. Kerem sabía que Ande, aunque valiente, no era fanática de los arácnidos. La broma de Kerem fue mucho más compleja. Prepararon el set, grabaron la escena de forma normal, y luego, en el momento culminante, apareció la araña gigante. Ande, que estaba concentrada en su papel, se llevó el susto de su vida. Se dice que pegó un grito ensordecedor, que saltó y que casi se desmaya. Fue algo de película. Imaginemos la escena. Ande, interpretando a su personaje en Love is in the Air, estaba inmersa en una emotiva conversación. La tensión emocional se sentía en el ambiente, las lágrimas estaban a punto de brotar, la escena pedía a gritos una interpretación impecable. Y de repente aparece la araña. La reacción de Ande, por supuesto, fue grabada en vídeo. Y ese vídeo, amigos míos, es una joya. Se puede ver a Ande entre risas y sustos, pidiendo que saquen la araña de encima. Kerem, por su parte, no podía dejar de reír. La broma había sido un éxito rotundo. Las risas del equipo, los gritos de Ande, la expresión de sorpresa y alivio al descubrir la broma, todo conformó un momento mágico, un recuerdo imborrable. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la presión y las exigencias son constantes, estos momentos de diversión y espontaneidad son un tesoro invaluable. Pero, ¿qué hace que estas bromas sean tan especiales? ¿Por qué nos divierten tanto? Pues, en primer lugar, porque nos muestran el lado más humano y cercano de estas estrellas. Nos demuestran que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas normales, con miedos, debilidades y sobre todo un gran sentido del humor. Además, estas bromas reflejan la gran amistad y complicidad que existía entre Kerem y Ande. Se nota que se quieren mucho, que se respetan y que disfrutan pasar tiempo juntos. Y eso, amigos, es algo muy bonito de ver. Y por supuesto, nos divierten porque son graciosas. Las reacciones de Kerem y Ande son genuinas y espontáneas. Verlos asustados, sorprendidos y riendo a carcajadas es algo que nos contagia de alegría. Después de estas bromas, Kerem y Ande se volvieron aún más cercanos. La relación entre ellos, ya de por sí especial, se fortaleció aún más. Y aunque no podemos confirmar ni desmentir los rumores de romance, lo que sí es cierto es que la química entre ellos es innegable y que su amistad es algo que todos admiramos. Estas bromas, amigos, son un pequeño vistazo a la vida real de estas dos grandes estrellas. Nos recuerdan que detrás de la fama y los reflectores, hay personas que disfrutan de la vida, que se divierten y que, como todos nosotros, se equivocan y aprenden. Y aunque no podemos saber todos los detalles de su relación,
lo que sí sabemos es que nos han regalado momentos inolvidables. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues primero que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos genios de la comedia. Segundo, que la amistad verdadera es un tesoro. Y tercero, que siempre hay espacio para una buena broma. Es increíble cómo estas pequeñas anécdotas pueden revelarnos tanto sobre la personalidad de los actores y la dinámica en el set. Nos hace sentir que los conocemos un poco más, que son personas reales con las que podríamos reírnos un rato. La broma de la araña, en particular, generó muchas reacciones en redes sociales. Los fanáticos de la serie y de la pareja se volcaron a comentar el vídeo, a compartir sus reacciones y a expresar su cariño por ambos actores. La broma, lejos de generar controversia, afianzó aún más el cariño del público. El éxito de Love is in the Air trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, cautivó a millones de personas. La serie se convirtió en un fenómeno, generando un fervor fanático sin precedentes. Y por supuesto, la química entre los protagonistas fue uno de los principales atractivos. Pero más allá de la ficción, la relación entre Kerem y Hande también capturó la atención del público. Los rumores de romance, las declaraciones, los gestos de cariño, todo alimentaba la curiosidad y la esperanza de los fans. Y aunque la vida personal de los actores es privada, estas bromas nos permitieron vislumbrar un poco de su verdadera relación. Estos momentos de complicidad y diversión en el set de rodaje nos recuerdan que incluso en el mundo del espectáculo, la amistad y el buen humor son fundamentales. Nos demuestran que es posible construir relaciones sólidas y duraderas, basadas en el respeto, el cariño y la risa. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo sobre la épica broma de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado, que se hayan reído y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes mis pasiones, mis curiosidades y, por supuesto, los secretos de las celebridades. Y antes de despedirnos, les recuerdo que me dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la broma? ¿Cuál fue su reacción favorita? ¿Les gustaría que habláramos de otros temas relacionados con Kerem y Hande? ¿Tienen alguna otra anécdota o curiosidad sobre la serie o los actores? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Estaré leyendo todos sus mensajes y respondiendo a sus preguntas. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Y sobre todo, no se pierdan mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo muy pronto. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.